un versículo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera a los Corintios 6. Versículo 20 dice: vamos a leerlo todos juntos. Primero los Corintios 6:20. ¿Estamos? Amén. Vamos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Señor Jesús, en esta noche te agradecemos por tu inmensa misericordia, esta bendición que nos has dado, tan especial, tan grande, para nosotros estar en esta noche. Bendícenos, por favor, por tu palabra, pon palabra en mis labios para hablarle a tu pueblo, Señor. Gracias, Dios mío, porque hemos puesto en este momento disposición, hemos dejado cosas a un lado y sabemos que tú vas a hablar a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Hemos sido comprados con precio. Lo que dice el apóstol, y eso es lo que nos mueve a nosotros a glorificar al Señor. Porque ya no somos del maligno, ya no somos del pecado, sino que somos del Señor. El Señor está haciendo una labor maravillosa, porque Él, aquello que Adán perdió por querer rebelarse en contra de Dios en su desobediencia, entonces Jesucristo lo rescató con el precio de entregar su propia vida en rescate por la humanidad. Y desde el momento en que nosotros escuchamos el mensaje de salvación, el Señor vino tratando con nuestros corazones, purificando nuestras vidas, lavando nuestras vidas por la palabra, y también haciendo un trabajo de edificación de la vida, porque no somos los mismos comenzando al escuchar la palabra, los primeros días que empezamos a escuchar la palabra, de lo que somos ahora. No importa cuánto tiempo lleve usted, meses, años, décadas quizás, escuchando este poderoso mensaje, no puede ser la misma persona, sino que hay un proceso de crecimiento, de edificación. Y en su divino plan, Dios nos escogió a nosotros en Él, para que nosotros fuésemos esa edificación, una obra de edificación. Así como un edificio es construido y comienza con los cimientos y después se empiezan a echar cada uno de sus pisos para darle la altura que el ingeniero, el arquitecto, después de trazar unos planos, decidieron que debía ser, con el material o los materiales adecuados para esa edificación. También nuestra vida ha comenzado con un fundamento, según dice la palabra, que ese fundamento es Jesucristo y que no puede haber otro, ¿verdad? Amén. No puede haber otro fundamento, el cual ha sido puesto Jesucristo el Señor. Y sobre Él fuimos edificados, o estamos siendo edificados, base por base, piso por piso, vamos siendo edificados con un propósito definido. El propósito de Dios es el de llenar nuestras vidas y de hacernos su morada, hacernos su casa. Eso le dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículos 20 y versículo al 22, el 20 al 22 dice que somos edificados sobre este fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. A Dios está morando en su iglesia. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Es que la iglesia no es cualquier grupo por ahí, cualquier secta por ahí. Hay muchas sectas, hay muchas religiones, pero iglesia solamente hay una. Aquella que tiene fundamento Jesucristo y donde Jesucristo mora. Amén. Donde Él mora. Para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Entonces esta edificación que es para morada de Dios es la que el Señor está haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Para nosotros llegar a ser casa espiritual. Voy a citar unos versículos y vamos a buscarlos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, somos piedras en una edificación. Como lo ve o como lo muestra el Señor, es que la iglesia de forma general, de forma masiva, es un edificio, pero también nosotros, nuestras vidas también es un edificio, es una casa. La iglesia en general es una casa donde somos nosotros piedras, pero también nuestra vida es una casa que debe también ser edificada. Y por eso cada uno tenemos un reto de dejarnos tratar por el Señor, de dejar que el Señor trate con nuestras vidas. Y venimos con frecuencia a los servicios, sabiendo que en cada culto el Señor va edificando nuestra vida. Su vida va creciendo en cada culto que usted viene a congregarse. Cuando hay santa convocatoria, usted viene con confianza de que Dios va a hacer algo especial en su vida, amén, para edificarle, amén, un poco más. Amén. O sea que de esta noche vamos a salir un poco más altos, más grandes. Y aunque por fuera seamos iguales, por dentro somos más grandes. Aleluya. Gloria a Dios. Pero no para gloria nuestra, sino para la gloria del Señor Jesús. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Y dice ahí que somos edificados para ser casa espiritual, somos edificados para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. O sea que no es una casa para cualquier otra cosa, sino para ofrecerle gloria y sacrificios espirituales a Dios. Para eso es la vida del creyente. Para eso es su vida. Nuestro cuerpo y nuestra alma, que leímos al comienzo, son de Dios. El cuerpo y el alma es de Dios. La ha dado a nosotros para que la administremos, pero Él quiere morar en el corazón para que de aquí, de este cuerpo y de esta alma, de este espíritu, salga una alabanza continua al Señor Jesucristo. Y en Efesios 3:17, volviendo a la carta a los Efesios, nos dice el apóstol Pablo a través de esta carta, Efesios capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Entonces Dios quiere que seamos nosotros su casa, su templo, su morada. Esa es la iglesia del Señor, y eso es lo que Dios quiere que tú seas. El templo es todo aquel en quien mora la presencia de Dios. Cada persona en todo el mundo, bien sea en la China, bien sea en la Patagonia, bien sea en Alaska o aquí en Nueva Jersey, cualquier lugar donde haya una persona que le haya entregado la vida al Señor, ese es el templo de Dios. Amén. Amén. No es el edificio, no son las catedrales, no son las paredes, sino es cada persona que le ha entregado la vida a Jesucristo para que se convierta esa vida
en una morada de Dios, en una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales. Según a los Corintios 6, 14 al 16, hay una palabra que es un mandamiento, por supuesto, más que una recomendación, es un mandamiento, donde el apóstol le recuerda a los corintios que por ellos ser una morada, ellos ser una casa espiritual, que les digo en la primera carta donde leímos, aquí les recuerda, en el capítulo 6 de la segunda carta, versículos 14 al 16, les dice de la importancia de que esta casa espiritual, de que cada persona, cada creyente, se abstenga de ciertas cosas, porque no puede haber comunión con lo que no es casa de Dios y lo que es casa de Dios. Así es que le dice en el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea que le dice el apóstol, no se casen entre personas que no son de Dios y personas que sí son de Dios, porque va a haber entonces va a repeler, ¿verdad? Va a haber uno tirando para un lado y otro tirando para el otro. No va a haber comunión, no va a haber compañerismo, va a haber discordia. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Aquellos que adoran a los ídolos, en ese tiempo a los corintios, aquellos que adoraban a los ídolos, que se iban y entraban en los templos paganos, y los que adoraban al Señor en espíritu y en verdad, ¿cómo iba a haber una comunión el uno con el otro? No la puede haber. En ese tiempo también le enseñamos a los niños y a los jóvenes, a los adolescentes, a que tengan mucho cuidado a quién le ponen el ojo, porque no todo el mundo es casa de Dios. Y después, cuando cometen el error, sufren las consecuencias, porque quieren adorar a Dios, pero tienen aquí encima de ellos una persona que les está constantemente insistiendo a que no adoren a Dios. Y qué triste es eso, que hermanos nuestros sufran de esa forma, queriendo adorar al Señor y no pudiendo, porque su cónyuge no los deja, ¿verdad? Tenemos situaciones así, por ejemplo, en medio nuestro. Y quieren venir y no vienen porque el cónyuge no les deja. Y el verso 15 dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Aleluya. Es que el Señor es claro en su palabra, ¿verdad? Él es claro. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Desde la antigüedad, Dios está interesado en tener un pueblo y habitar en medio de ellos. Y por eso el pueblo de Israel les dio mandamientos, les dio los planos para edificar el santuario, primero el tabernáculo, después el templo que edificó Salomón, después el templo que edificó Zorobabel y Esdras, y el Señor estuvo presente en esas edificaciones. Tanto el tabernáculo como los dos templos fueron investidos del poder de Dios, fueron ungidos con la presencia de Dios, porque cada vez que se inauguró cada uno de estos edificios, vino la aceptación de Dios, llenando esas casas con su presencia, con su gloria, de manera que los sacerdotes no podían ministrar cuando el Señor
le dio el visto bueno, el ok a esa casa, porque había sido dedicada para sacrificios al Señor. Se iban a sacrificar animales, se iban a ofrecer ofrendas mecidas, se iba a ofrecer aceite rociado en el altar, también tantas diferentes ofrendas que el Señor le dijo al pueblo de Israel que debían entregarle al Señor, y esos lugares se convirtieron en el lugar donde estaba la presencia de Dios, porque donde está el sacrificio, ahí está la presencia de Dios, hermanos. Si es que esos lugares o esas casas donde estaba la presencia de Dios eran de suma importancia para el pueblo, tanto era que cuando se hablaba del santuario era como hablar del trono de Dios, era como un pedacito del cielo en la tierra. El tabernáculo con su lugar santísimo y los templos también con su lugar santísimo tenían allá en lo profundo, en lo secreto, donde solamente una persona podía entrar una sola vez al año. Ese era el lugar, el asiento de la gloria de Dios, el trono de Dios en la tierra. Porque Dios quería estar entre el pueblo. Pero llegó un momento en el cual el pueblo de Israel entró en un conformismo y ya empezaron a ofrecerle al Señor sacrificios ya desinteresadamente, o sea, sin la menor intención de ofrendarle al Señor algo agradable, sino algo solamente por cumplir, algo por llenar el requisito, y le empezaron a traer al Señor animales feos, animales tuertos, animales cojos. Eso lo relata el profeta Malaquías, cómo le traían al Señor esa ofrenda mala que no se la podían presentar a los príncipes, pero al Señor sí le traían lo robado, le traían lo tuerto, le traían lo cojo, lo enfermo. O sea, el pueblo había perdido el interés de darle al Señor lo mejor. Y por supuesto es que años anteriores, el sacerdocio también se apartó del Señor. Y dice la Escritura que tal el sacerdote, así también el pueblo. Tuvo una visión el profeta Ezequiel. En el capítulo 8 del libro de Ezequiel, donde el Señor toma al profeta y le lleva en visión hasta el templo, a los lugares donde solamente los sacerdotes podían entrar. Versículo 8 del libro de Ezequiel, el capítulo 8 del libro de Ezequiel, versículo 2 dice: y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, y donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Note esa pregunta.
Lo que hacen, ¿para qué? Para alejarme de mi santuario. Lo que se había convertido en la casa de Dios, en el santuario de Dios, ahora el sacerdocio estaba empujando, estaba tirando, estaba sacando a Dios de su santuario con las cosas que estaban haciendo. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Verso 10. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Sapam, en medio de ellos, cada uno con su incensario en la mano. Y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada, a la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Es decir, hasta estaban drogándose. Las cosas tan abominables que estaba haciendo el sacerdocio entre el templo, y tal el sacerdocio, así también el pueblo también estaba lejos de la presencia de Dios. Así es que como ellos decidieron darle la espalda a Dios y decidieron echar a Dios de su casa, entonces Ezequiel capítulo 10 versículo 4 dice: entonces la gloria de Jehová se elevó encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó de resplandor de la gloria de Jehová. Versículo 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del umbral de la casa, y se puso sobre los querubines. El capítulo 11, versículo 22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Entonces nunca más, desde ese momento, nunca más volvió a habitar la gloria de Dios en su casa. El Señor abandona su templo, abandonó el templo. Siguió el pueblo haciendo sus sacrificios, pero ya Dios no estaba allí. Oiga, qué tristeza. Después de que Dios les llena esas casas con su presencia, se movió Jehová en medio de Israel, llegó un punto en que se colma la paciencia de Dios por las abominaciones que hacía el pueblo de Israel, y el Señor entonces en una forma progresiva va abandonando su casa hasta que se posa sobre el monte y después se va. La gloria de Dios se fue. Lo que era casa de adoración
porque ahí estaba la presencia de Dios, entonces ya no estaba la presencia de Dios. Nunca más había habitado la presencia de Dios entre los hombres, aunque era el plan de Dios. Pero como el pueblo le había dado la espalda a Dios y el Señor abandona su casa, entonces la gloria de Dios se fue. Pero después vino el cumplimiento de aquella palabra profética que dijo que la gloria de la segunda casa iba a ser mayor que la primera. Entonces dice la Escritura que se cumplió esta promesa maravillosa cuando Jesucristo entra en ese templo, dándole de nuevo la gloria a esa casa, porque había entrado el Rey de Reyes. Cuando entra el Señor al templo allá en Jerusalén, y la historia dice que el Señor vio que habían convertido su casa en cueva de ladrones, y toma un látigo y empieza a azotar y a voltear las mesas de los cambistas y aquellos que estaban haciendo su casa como mercadería, y les dice que la casa debe ser casa de adoración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Vino el Señor a reorganizar su casa. Pero esa casa ya estaba destinada por Dios a ser destruida. Él mismo lo dijo, hablando de su cuerpo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero después le dijo que ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra para poder ellos seguir ufanándose de ser un pueblo con un Dios. Iba el Señor a destruir esa casa, y efectivamente esa casa fue destruida. Pero el Señor no se quedó sin casa. Por eso leímos allá en Efesios que estamos siendo edificados nosotros sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo Jesucristo la piedra principal, desechada por supuesto, pero Él es la piedra principal para todo aquel que le recibe. Jesucristo es la cabeza del ángulo, y sobre esa piedra, Jesucristo, estamos siendo edificados para ser morada de Dios. O sea, Él no se quedó sin casa, sino que ahora la iglesia es la casa de Dios y la puerta del cielo, ¿verdad? La iglesia es columna y baluarte de la verdad, aleluya. Aleluya. Y en el día de Pentecostés, entonces, cuando estaban estos 120 hermanos allá en un segundo piso adorando al Señor y meditando en la palabra, dice la Escritura que vino un viento recio y azotó la casa, y las ventanas fueron abiertas y hubo un gran ruido, y se posaron sobre ellos lenguas como de fuego, y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y era como si el Señor estuviera dedicando esa casa, pero ya no un edificio de paredes, ya no un edificio de piedras, sino piedras vivas que estaban siendo edificio de Dios, la morada de Dios en el Espíritu Santo, aleluya. Desde entonces hasta ahora el Señor ha tenido una casa espiritual, aleluya, una casa espiritual. Mire lo que somos entonces. Fuimos lavados, fuimos purificados para nosotros ser esa casa. Abandonó el Señor esa casa de piedra y ahora ha llenado una casa de carne, la iglesia. Hay tantos lugares, tantos templos, tantas edificaciones que son hermosas y de pronto lujosas, pero la gloria de Dios no está en esas casas. Y tanto dinero que se ha invertido para edificarlas, y ahí no se mueve la presencia de Dios. Y pueden abrir este libro todos en todas sus reuniones, pero no hay palabra de vida eterna. Qué triste. Sin embargo, hay lugares también
que quizás no están llenos de lujo y llenos o con un nombre afuera sugestivo que represente la fuerza del dinero o política o qué sé yo, pero donde sí se habla palabra de vida eterna. Y en el seno de esas casas de piedra está la iglesia adorando y exaltando al Señor único, verdadero y todopoderoso Jesucristo. Y cosas maravillosas están sucediendo en medio de esos servicios, como el de hoy, por ejemplo. Cristo está llenando su casa. Amén. Cristo está transformando nuestras mentes, nuestra forma de pensar. Cristo nos está edificando y nos está haciendo madurar y nos está haciendo crecer, porque a eso nos ha llamado el Señor, para que fuésemos su casa. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Volviendo al pasaje que leímos al iniciar, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Leímos al comienzo el versículo 20. Vamos a leerlo de nuevo, pero leamos el versículo 19, porque nos dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermanos, el Señor quiere es cuerpos para llenarlos de su Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es templo, y ese Espíritu Santo está en vosotros, aquellos que lo han recibido, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Que nosotros somos unas vidas que estábamos apoderadas por Satanás, por el enemigo, pero Jesucristo pagó el precio para rescatarnos a nosotros y nos dio libertad y vida nueva, pero no para que hagamos lo que se nos antoja, sino para que nosotros vivamos en sus manos, porque Él es el Señor de su casa. Usted tiene las llaves de su casa, ¿verdad? Usted puede entrar a la hora que quiere y salir a la hora que quiere. Y usted entra a su casa, y si usted tiene llaves de su casa, usted tiene autoridad en su casa. Y si usted quiere mover un mueble, lo mueve, porque usted tiene autoridad en su casa. ¿Qué creen ustedes que es Dios? Si es el dueño de la casa, ¿qué creen? ¿Qué clase de autoridad cree usted que tiene sobre su iglesia, sobre usted, sobre mí? Por eso es que dice, ustedes no son vuestros, es decir, ustedes no se pertenecen a ustedes. Ustedes no pueden estar tomando decisiones porque sí. Ustedes le pertenecen a Dios, no sois vuestros. Le pertenecen a Dios porque el Señor fue el que pagó el precio por ustedes. Así es que glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo y el espíritu es de Dios. No le pertenecen a usted, ni a mí no me pertenece este cuerpo. Me lo ha dado para que lo administre y estoy tratando de administrarlo de la mejor manera. Pero mi vida está es a los pies de mi Señor, para que Él diga y yo haga, para que Él llame y yo vaya, para que Él gobierne mi vida, para que Él me diga qué hacer. Y su palabra me dice que mi cuerpo y mi espíritu es morada suya, es un templo suyo, para darle al Señor ofrendas, sacrificios espirituales al Señor. O sea que yo no puedo poner este cuerpo a un uso que no sea el de darle la gloria a Dios. Amén. Y ahí es donde la iglesia tiene que recapacitar, tiene que pensar en cómo es que estamos nosotros dándole uso a nuestro cuerpo. ¿Qué clase de actividades, qué clase de pensamientos, qué clase de acciones, qué clase de trabajos, qué clase de relaciones tenemos? Si no le están dando gloria a Dios, entonces el Señor no está contento en esta casa. Y cuando Él no está contento en una casa, ¿qué creen ustedes que pasa? Se va. Así le pasó a Israel. Se fue.
el dueño de la casa abandonó su casa. Así la iglesia. Hermanos, la iglesia debe ser la morada de Dios. Con razón el apóstol en otra carta dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que entra aquí es lo que gobierna nuestras acciones. ¿Qué está entrando a tu mente? Es lo que determina cómo vives, cómo actúas. En lo que tú piensas es lo que gobierna tus acciones, tus decisiones. ¿Con quién te casas? ¿Con quién convives? ¿Qué clase de trabajo estás haciendo? ¿Qué clase de negocios estás aceptando? Si estás dejándote llevar por la mano del enemigo o si más bien te estás dejando guiar por Jesucristo el Señor. ¿Qué clase de vida es la que uno está viviendo? Si es que no es venir y dar un listado de cosas que debe o no debe hacer una persona. Usted puede hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto no lo puede hacer. No se trata de eso. El evangelio no se trata de eso. El evangelio es llevar a una persona a los pies de Jesucristo. Pero cuando una persona se somete a Jesucristo enteramente y con devoción, el Señor le dice qué es lo que le gusta, cómo debe vivir la vida. Y si esa persona es humilde y se ha dedicado al Señor, entonces va a empezar a caminar de la manera que al Señor le gusta, hacer lo que le gusta a su dueño. Y cuando el dueño está contento, el dueño entra en esa casa y esa casa es para la gloria de Dios y para que den fruto de vida cristiana y de santidad. Pero si no hace lo que al dueño le gusta, ese señor se va de la casa. Hermanos, pensemos cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo la vida. Al Señor nadie lo puede engañar. Al pastor facilito se engaña, pero al dueño de la casa nadie lo engaña. Tenemos que someter nuestra vida a Jesucristo y a vivir como a Él le gusta que vivamos. El apóstol Juan dice en su carta que a los que aman a Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos. A los que aman a Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero si a alguien le empieza a pesar, es que hacer eso es muy pesado. Es que el evangelio es tan bonito, pero es que yo no me veo haciendo eso. Yo no me veo dejando de hacer lo otro. Y empiezan a poner trabas a su relación con Dios. Sí, me gustaría, pero más adelante, cuando yo ya no tenga ganas de esto, o cuando yo haya acabado estas otras cosas. No, pero el que ama a Dios, hemos sido comprados por precio. Usted está agradecido por ese precio que el Señor pagó. Nadie hubiera pagado ese precio por usted, porque nadie tenía la forma de pagarlo. Solo Jesucristo pagó el precio con sangre pura, bendita, inmaculada, sin mancha, y la pagó por mí. Eso me vuelca a mí a adorar al Señor y amarle enteramente y por toda la vida. Y como le amo, sus mandamientos no deben ser gravosos para mí. Así es que vamos a vivir la vida como a Él le gusta. Vamos a someternos a Jehová. Vamos a entregarnos al Señor. Vamos a hacer cambios, a corregir en nuestra vida lo que debe ser corregido. Vamos a decirle al mundo: basta ya. Basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, andando en todas las cosas que andan los gentiles. Vamos a decir: ya no más, basta ya. Ahora estamos en la presencia de Dios. Le ruego que se en pie en este momento. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias por comprarnos con tu sangre, Jesús. Dile: gracias, Señor, por salvar mi vida, porque le has dado a mi vida una nueva orientación, me has dado dirección. Dile gracias al Señor porque te ha comprado a precio de sangre.